momento de nuestra entrevista damos la bienvenida al director, productor y dramaturgo Gael Guindic. Nos habla de la obra de teatro Del Otro Lado, una enternecedora historia de dos hermanos atrapados en los recuerdos de un hogar roto y devastado por la guerra en Siria. Gael, bienvenido, muy buenos días, feliz viernes. Ay, muchas gracias, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad. Pues cuéntanos de tu propuesta. Claro, les comento más o menos de qué va esta obra. Les pongo en contexto. Lamentablemente hace poco tuvimos un atentado en Kabul, Afganistán, y la verdad es que es penoso que la mayoría de la gente ni siquiera se enteró. Entonces, de eso va nuestra obra. Nosotros estamos tocando este tema que lastima tanto, que es el terrorismo, todo lo que se está viviendo en Medio Oriente con estas familias que la verdad ellos no tienen por qué pagar todo esto, pero que sin embargo son los que más están sufriendo. Entonces, normalmente cuando escuchamos una obra de guerra, lo primero que nos imaginamos pues son balas o una misiles. Tragedia, algo trágico, tristeza. Sí. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Las balas, los misiles. Que no deja de serlo, pero en realidad detrás, Claro. detrás de eso que comentas hay cientos, miles de historias de familias y tragedias y historias que necesitan contarse. Exacto, totalmente. Entonces nosotros estamos de alguna manera contando la historia de esas familias. Nosotros nos quisimos ir más allá de eso, precisamente, de las balas. O sea, más allá de eso, están estas familias que están viviendo ahí sin alimento, sin agua. Entonces nosotros contamos la historia de dos hermanos que precisamente están atrapados en una de las ciudades más golpeadas de Siria, que se llama Madaya. Porque a veces nos ponemos a pensar y pensamos que el terrorismo, ¿no? es el gran problema de Medio Oriente. Y la realidad es que no. Oye, Gael, ¿y cuál es el antes y el después para los espectadores? Es decir, yo llego, seguramente saldré con alguna reflexión. ¿Cuál será? Claro, efectivamente. Mira, yo creo que la reflexión más importante es precisamente, como el nombre de la obra lo dice, le pusimos Del Otro Lado porque precisamente queremos demostrar que del otro lado es exactamente lo mismo que aquí. No necesitas irte a Siria, Afganistán, Irak para pensar que la guerra está hasta allá. Simplemente la guerra puede estar aquí cuando te peleas con tu familia, cuando te peleas... Claro. Entonces nosotros la reflexión que queremos mandar es que todo empieza desde el núcleo familiar. Eso desde un principio. No, sin duda. Y me llama la atención lo que dices, porque efectivamente esto habla de una rutina, de una cotidianidad Claro. que se vive en lugares complejos. Y a veces lo complejo no está fuera, en el contexto de la guerra, sino en tratar de sobrevivir. Y me parece que justamente Claro. en México hay lugares extremos, como quizá pudiese ser Siria, claro, no con una guerra declarada, pero hay lugares complejos en México como Tamaulipas, Claro. Baja California Sur, que están inmersos pues en una guerra no declarada. Claro, efectivamente. O sea, también tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela. O sea, Venezuela ahorita está totalmente en crisis y está pasando por una época demasiado fuerte, donde la gente se está muriendo de hambre, la gente está buscando comida en el basurero. Realmente es algo terrible. Hace Oye, poco, perdón. ¿Y para quién está dirigida tu obra? O sea, al tocar estos temas, ¿es recomendable que vayan niños, jóvenes, adultos? ¿Para quiénes? Pues principalmente es para adolescentes y adultos, porque precisamente tocamos lo que es una temática un poco fuerte y que a lo mejor chicos de menor edad pues quizás no podrían comprender aún. Exacto, ¿no? Porque son precisamente problemas pues que sí están algo fuerte, que están pasando, pero que lamentablemente la gente no está volteando a ver. Les repito, lo que pasó en Kabul. ¿Cuánto dura la obra? ¿Dónde la podemos ver, Gael? La obra es de duración mediana a larga, durará entre 50 minutos, 1 hora, y nos vamos a estar presentando todos los jueves y sábados en Art House México. Redes sociales para contactarlos, digo, por si a lo mejor ahora no tienen tiempo de anotar perfectamente los datos, redes sociales donde puedan direccionarlos para tener costos, horarios, fechas. Claro, en las redes sociales nos encuentran en Facebook y en Twitter como @delotro-lado-obra. Y ¿El costo del boleto? el costo del boleto está en 200. Ok, perfecto. Pues Así es. Gael Guindic, muchísimas gracias por esta invitación a acudir a disfrutar del teatro en la Ciudad de México, pero lo más importante para llevarnos una buena reflexión en casa de pues evitar la guerra entre nosotros, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, nuestros compañeros, en todos lados. Claro, sí, precisamente, y hago un llamado principalmente a toda la gente que nos esté escuchando para que realmente se solidaricen con este problema que está pasando, que realmente es muy fuerte. Ahorita en los sismos vimos mucha solidaridad y ahorita ya no hay nadie ayudando. Entonces,
Gracias, Yael, te lo agradecemos. Y ahí tiene usted ahí una propuesta para iniciar este buen fin de semana. Vamos ahora en la información internacional.